saludo. Qué bueno es contar con la anuencia de este hermoso público, tanto a nivel nacional como internacional, con el toque de queda nacional y también con los seguidores del mundo. Estamos satisfechos con Abogados, Justicia y Sociedad. Hace algunas semanas que estamos trabajando sobre la inconstitucionalidad por omisión, tanto en el derecho comparado como en el derecho nacional, con el magistrado Domingo Rafael Vázquez. Ya hicimos una primera entrega y hoy nos corresponde la segunda parte de este programa, la inconstitucionalidad por omisión. Así que le vamos a dar la bienvenida al magistrado para continuar con este espacio de derecho constitucional en estos dos programas. Magistrado, bienvenido, se nos perdió una semana. Bueno, Luis, tú estás de vacaciones y te vas por España en tus correrías. Yo estuve muy aquejado del virus, de la gripe, que me repitió bien fuerte, pero por lo menos estamos aquí y le decimos a nuestros televidentes y oyentes que aquí estamos de nuevo dispuestos a seguir las orientaciones que desde esta tribuna, de esta universidad popular, así es, dirigimos, porque esta va directamente al pueblo, al ciudadano, no se queda en las paredes académicas de las universidades, sino al pueblo llano, que también necesita orientación. Perfecto, magistrado. Magistrado, nosotros quedamos en una pregunta en el programa pasado, y es, ¿cuáles son los mecanismos procesales o acción a intervenir cuando se trata de interponer, de accionar con lo que es la inconstitucionalidad por omisión? A nivel general, sobre todo en España, Italia, Alemania, donde se le llama queja constitucional, la mayoría de los países, aún no regulada por la legislación positiva, jurisprudencialmente se admite la acción de inconstitucionalidad o de control constitucional, acción directa de control de constitucionalidad. Pero en México, donde varios estados en sus constituciones regulan la situación, y a nivel federal, jurisprudencialmente la Corte Suprema de Justicia, se plantean varias posibilidades en cuanto a los mecanismos procesales de protección o de solución de la cuestión de la inconstitucionalidad por omisión. Se ha planteado por un lado el amparo, por otro la acción de controversia constitucional, que en el sistema mexicano no es más que lo que en nuestro país, la ley 137-11, regula en los artículos 59 y siguientes los llamados conflictos de competencia, para que la gente entienda de qué estamos hablando. Y también se plantea la acción directa de control de constitucionalidad. En el sistema mexicano, donde el asunto se plantean todas esas vertientes y se han planteado las cuestiones doctrinales y jurisprudenciales al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a nivel federal, la mayor parte de la doctrina y de manera general se descarta la primera opción en cuanto al amparo. Parten de un razonamiento muy fundado al señalar que el amparo, siendo una acción individual en la que aquel que ha sido vulnerado en sus derechos fundamentales interpone ante la jurisdicción competente, de suerte que la sentencia que se dicta en cuanto a las cosas juzgadas tiene un carácter relativo solamente entre las partes, favoreciendo a quien interpone la acción. Por tanto, no siendo una sentencia de cosas juzgadas de carácter general o abstracto o erga omnes, y por tanto no tendría el carácter vinculante que demanda y exige en estos casos la sentencia que pronuncie la jurisdicción constitucional.
¿Y la acción de inconstitucionalidad, magistrado, y la controversia constitucional? A nivel federal, en México y algunos estados admiten la acción de control de constitucionalidad, como el estado de Chiapas, en la cual, al igual que cuando se impugna la constitucionalidad de la ley positiva, de la ley formulada por el legislador, que no es el caso de la omisión, que todo lo contrario, el legislador de manera total o parcial no ha legislado, como reconocieron muchos diputados el miércoles, que se celebra el Día de la Constitución, de que a 9 años de la Constitución Dominicana del 2010, todavía en el país el legislador no ha actuado y por tanto está incurso en omisión legislativa. Sobre todo el artículo 97 en cuanto a la iniciativa legislativa popular y el 210 en cuanto al referendo, donde nuestro legislador está incurso en omisión absoluta al respecto. Pero continuando con el asunto, a nivel federal, la Corte Suprema de México rechaza la acción directa de inconstitucionalidad o de constitucionalidad, precisamente fundada en que, por no existir el texto positivo formulado por el legislador, no tiene sentido la acción directa de control de constitucionalidad. Y precisamente se pronunció sobre un caso muy paradigmático, que fue que en el estado en uno de los estados de México, el estado de Nuevo León, se modificó la Constitución estatal y sobre todo se modificó profundamente el régimen electoral, y en sus disposiciones transitorias la Constitución ordenaba al legislador en el plazo de 30 días, el legislador estatal, resolver, adecuar, establecer la legislación ordinaria correspondiente en materia electoral. Y al mismo tiempo decía que el régimen electoral, la legislación anterior, quedaba derogada por disposición expresa de la Constitución estatal modificada. Se venció el plazo, se acercaba el proceso electoral, el legislador estatal nuevo leonense no proveía la normativa en cuestión, y el Partido de la Revolución Democrática de México, el PRD mexicano, demanda ante la Corte Federal al legislador estatal en cuanto que ha ocurrido en omisión. La Corte ¿Ante qué organismo demanda? Ante la Corte Federal, Suprema Corte Federal, que es el Tribunal Federal que ejerce la función de tribunal constitucional allí. Entonces la Corte sobreseyó por voto mayoritario, porque en México para que tenga carácter vinculante la decisión, o tiene que ser con el voto de una mayoría de por lo menos 8 o a unanimidad, si es menor no. Entonces en ese sentido se establece, sobreseyó la Corte diciendo, primero, no existe el texto positivo sobre el cual deba pronunciarse su conformidad con la Constitución. Segundo, derogado el texto vigente o el texto que regulaba el asunto, no ha lugar a la acción directa de inconstitucionalidad. Entonces la Corte se inclina por una tercera opción, que es la controversia, la acción en controversia de inconstitucionalidad. ¿Y qué significa eso? La acción de controversia constitucional en el sistema mexicano, contemplada en tanto en la Constitución Federal como en las constituciones estatales, es lo que en nuestro país, nuestra ley orgánica del Tribunal Constitucional, artículos 59 a 62, es la acción en caso de conflicto de competencia entre los órganos y poderes del Estado. Entonces, en ese sentido, es la acción en la cual la Corte Suprema de México admite el asunto de la inconstitucionalidad por omisión, fundado en que hay una alteración de las funciones competenciales o de la competencia de los organismos públicos, tanto estatales como federales.
Cuestión que yo no admito, oposición, mejor dicho, que yo cuestiono. Porque si una de las características del ordenamiento jurídico es su carácter sistemático en el sentido de que debe haber coherencia, para mí la acción directa de control de constitucionalidad, aún no prevista en el ordenamiento, sería la más coherente. ¿Por qué? En este caso no existe un conflicto de competencia entre entidades estatales con federales, o entre entidades federales entre sí, o entidades estatales entre sí, o entre un Estado y el Estado federal. No. Simplemente un órgano público no ejerce las facultades, no promulga, no formula, no realiza los actos que son de su competencia. Entonces, por lo tanto, yo cuestiono la posición de la Corte Suprema de México y considero que la acción correcta es la acción de control directo de constitucionalidad ante la jurisdicción constitucional. Magistrado, nos preguntamos, eso es en el derecho comparado, pero ¿qué pasaría como en realidad está ocurriendo? Que el Congreso de la República tiene que evacuar, tiene que legislar varias leyes, tal como usted decía ahorita, para poner en vigencia, en ejecución, determinados articulados de la Constitución, y no lo ha hecho. Eso es en México y en otros países. Pero ¿qué hacer en la República Dominicana? Procede la acción de inconstitucionalidad por omisión, por esta falla, por este vacío del Congreso de la República Dominicana. No se muevan, al regreso de la pausa. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza,
pero respetándola. Proyecto Minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón. Tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción. Con sus hermosos murales llenan la imaginación. Y yo te veo el mío, mi amor. Hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Abel Martínez, pero una cosa. Es tierra de campeones y también de carnaval. Más alegres del Caribe para gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. ¡Opa! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Es que Santiago está lindo. Lo sabe uno. Abel Martínez llegó el orden. Qué lindo está mi Santiago. Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. Santiago está lindo. Vamos a Santiago, gracias por acompañarnos a hacer de Santiago la ciudad modelo de la República Dominicana. Ahora yo vivo Abel de mi Martínez, Santiago que ciudad que tiene orégano. Señores, esto es en vivo, esto no es grabado. Estamos desarrollando la acción de inconstitucionalidad por omisión y nos estábamos refiriendo en el derecho comparado a México y otros países, pero la pregunta es, en República Dominicana, el Congreso, hay varias leyes que hace tiempo debió de legislar, debió de elaborarla y no la ha hecho. ¿Qué pasa, magistrado, aquí entonces? En nuestro país, y siempre te digo a ti que no, aunque no es una obra perfecta como toda obra humana, pero al legislador dominicano, a la ley 137, hay que darle crédito en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el artículo 36 de la ley 137-11, o ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, dice: objeto del control concentrado. La acción directa de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que infrinjan por acción u omisión alguna norma sustantiva. Fíjate cómo el legislador en esa ley... ¿Pero cuál sería la norma que están infringiendo? Bueno, no hacer una... bueno, no legislar, por ejemplo, ¿cuál sería la norma que... Por ejemplo, están vamos a buscar, afectando? por ejemplo, vamos a buscar. El artículo 97 de la Constitución dice: iniciativa legislativa popular. Se establece la iniciativa legislativa popular mediante la cual el número de ciudadanos y ciudadanas no menor del 2% de los inscritos en el registro de electores podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Punto y seguido. Una ley especial establecerá el procedimiento y las restricciones para el ejercicio de esta iniciativa. El artículo 210 dice: referendos. La consulta popular mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración con arreglo a las siguientes condiciones. El legislador dominicano, a 9 años, casi a 10 de aprobarse esta Constitución, está incurso en omisión legislativa de carácter total o absoluta. No ha dictado la normativa especial para regular el derecho fundamental
de democracia participativa como complemento al derecho al sufragio en cuanto al derecho del pueblo en determinadas proporciones a presentar proyectos de ley, como también a la cuestión de la democracia participativa en consultas populares como son el referéndum. Pero la pregunta, magistrado, es, ¿la vía de inconstitucionalidad por omisión sería la idónea, la racional para presionar, para forzar al Congreso a legislar? ¿O pudiera haber otra Suprímeme vía? la palabra presionar. Es decir, Sería la forma mediante la cual el Tribunal Constitucional va a resolver la cuestión permaneciendo dentro de sus confusiones jurisdiccionales, pero no tenía adelante que al final de todo el tema todo eso va a ser tratado con toda su debida cuestión. Estamos en el mecanismo. En nuestro país el mecanismo es la acción directa de control constitucional ante el Tribunal Constitucional. No solamente porque la ley dice expresamente en caso de normas que infrinjan por acción u omisión, sino porque ¿usted considera es la más entonces coherente. que la vía idónea sería la acción de inconstitucionalidad por omisión Sí, para la acción obligar, porque obligar, para vencer la inercia, Ahora, para vencer la inercia del legislador, no para obligarlo, sino para vencer la inercia magistrado, o la actitud omisiva del legislador. la actitud omisiva del legislador. Los casos o tipos de omisiones legislativas, brevemente, en República Dominicana. ¿Qué se refiere a omisión En absoluta, la doctrina total? en general, en la jurisprudencia en general, se habla, sobre todo en el sistema alemán, de omisión absoluta y de omisión relativa. La Corte Suprema de México hace una clasificación más académica, más detallada en cuanto a las omisiones. Entonces, habla por un lado de omisiones que proceden por inejecución del mandato obligatorio de legislar y omisiones por inejecución del mandato potestativo de legislar. Entonces se habla de omisiones absoluta o total del mandato obligatorio, omisiones relativas o parciales del mandato obligatorio, omisiones absolutas o totales en ejecución del mandato potestativo y omisiones en ejecución parciales o relativas en ejecución del mandato potestativo. Por ejemplo, cuando hay una omisión total o absoluta, cuando el legislador no provee la normativa tal como se lo ordena la Constitución, en este caso, los artículos 97 y 210 de la Constitución en cuanto a la ley especial que debe regular la iniciativa legislativa popular y la cuestión de los referendos o procedimientos consultivos. Hay omisión al mandato obligatorio de carácter total o absoluto. Donde hubo omisión parcial y que puede haberse planteado en el conflicto que tuvo que conocer el Tribunal Constitucional a propósito de las acciones que se interpusieron con relación a las primarias recién celebradas, en el caso de la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral y de la ley 15-19, pero en la cual el asunto podía ser llenado en cuanto al artículo sería parcial. Sí, casi el artículo 214 de la ¿Por qué Constitución. usted sería parcial Es parcial. ¿Por qué? o relativa? Relativa. Porque tú tomas la ley orgánica del Tribunal Electoral, la 28-011,
y te regula todo lo necesario en cuanto a las atribuciones contenciosas de las juntas electorales. Más sin embargo, la Junta Central Electoral, que no tiene atribuciones contenciosas porque fueron atribuidas al Tribunal Superior Electoral, más sin embargo, muchas cuestiones que sí regula con respecto a las juntas electorales, la omite con respecto al Tribunal Superior Electoral. Entonces, cuando te va a esta ley, creo que es el artículo 160, la ley orgánica de materias electorales, creo que no, el artículo 100, es un artículo con 200 y pico, donde dice que en cuanto a los asuntos contenciosos remite a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. Si tú tomas la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, te vas a encontrar que es muda, omite establecer en cuanto a la competencia del Tribunal Superior Electoral en cuanto a conocer las demandas y las acciones en nulidad de procesos electorales, que si bien la contempla con respecto a las juntas electorales, pero las juntas electorales tienen una jurisdicción territorial determinada. Incluso hasta señala las causales y te habla, entre otras, de irregularidades dolosas o no, imputables, tanto a los funcionarios de la Junta como a cualquier partido político, y que sean decisivas en cuanto al destino del proceso electoral. Cuando se planteó la incompetencia en las acciones que se interpusieron, yo pensaba que eso iba a aflorar. Ahora, mientras tanto, el Tribunal Electoral, en caso de que se les planteara esa incompetencia, perfectamente podía resolverla mediante una aplicación extensiva del artículo 111 de la misma Constitución, que dado que tiene fuerza normativa y es de aplicabilidad directa, y cuando ella contiene la solución, se aplica por encima de toda ley particular o toda norma inferior, o en caso de que la normativa inferior sea omisa o guarde silencio de respeto, cuando dice el artículo 214, Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y diferentes, etcétera, etcétera. Hay una competencia en la cual él se fundaría. Pero fíjate cómo esta ley, igual que la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, no contiene nada al respecto. Entonces hay una omisión parcial y un mandato obligatorio. ¿Hay otro tipo de omisiones, magistrado, para cerrar esa parte? Están las omisiones, tanto absolutas como relativas, en cuanto al mandato potestativo. Es aquel que resulta de la atribución esencial y fundamental a través de la cual se manifiesta el ejercicio de la soberanía del Estado en cuanto al poder legislativo como uno de los poderes fundamentales del Estado, en la cual el poder legislativo, el Congreso, decide si legisla o no legisla, y por eso cuando la omisión se refiere tanto absoluta como relativa al ejercicio potestativo de esa facultad, se considera que no hay violación a la Constitución y por tanto no puede dar lugar a la acción ante el Tribunal Constitucional. Yo considero que eso no es absoluto, porque si por ejemplo el legislador no regula cierto aspecto de los derechos fundamentales, aun cuando está en una cuestión potestativa de carácter general y no específico, podría dar lugar a un problema sobre el cual debía pronunciarse la jurisdicción constitucional. Magistrado, es bonito ahora
nos preguntamos, ¿quiénes tienen la legitimidad para poder accionar, para poder ejercer esta acción de inconstitucionalidad por omisión? ¿Quiénes? Porque lo primero sería quién está legitimado para luego establecer la competencia del órgano. Pero ustedes no se muevan al regreso de la pausa. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón, tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Y yo tengo el mío, mi amor, hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Abel Martínez, pero una cosa. Hermoso día, Santiago. Es tierra de campeones y también de carnaval. Tiene climas alegres del Caribe para gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Es que Santiago está lindo. ¡Lo sabe! Abel Martínez, llegó el orden. ¡Qué lindo está mi Santiago! Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive el orden
orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. De mi corazón, Santiago está lindo. amo a Santiago. Gracias por acompañarnos, hacer de Santiago la ciudad modelo de la República Dominicana. Ahora yo vivo Abel Martínez, que ciudad que tiene orégano. Señores, Abogado, Justicia y Sociedad le da las gracias al magistrado Domingo Rafael Vázquez e invita a todos los amigos televidentes a sintonizar estos programas especiales de un tópico muy poco investigado, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo de derecho constitucional, la inconstitucionalidad por omisión. Y decíamos antes de irnos a la pausa, magistrado, ¿quiénes tienen la calidad, la legitimidad para accionar? ¿Ante cuál órgano? En cuanto al interés en interponer el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad por omisión, existen dos posiciones a las cuales se han adherido tanto parte de la doctrina como parte de la misma jurisprudencia. Existe la posición que señala que solamente aquellos órganos constitucional o contemplando la legislación positiva, aquellos órganos del Estado, aquellos órganos públicos, pueden ejercer la acción en control de inconstitucionalidad por omisión. Otra posición, por el contrario, sostiene que la acción puede ser interpuesta no solamente por aquellos órganos públicos constitucional y legalmente calificados, sino también por toda persona jurídica o física, aún tratándose de sujetos privados. ¿Cuál es la posición suya? La posición mía es la siguiente. En el sistema dominicano, el artículo 185, numeral 1 de la Constitución, reproducido literalmente en el artículo 37 de la ley 137-11, o ley orgánica del Tribunal Constitucional, señala, en razón de que, por aplicación del artículo 36, la acción directa de inconstitucionalidad es la que procede tanto en el caso en que el Tribunal Constitucional es apoderado del cuestionamiento de una legislación positiva, de si es conforme o no con la Constitución, como cuando es apoderado por inconstitucionalidad por omisión. Tenemos que partir de que esos textos solamente dicen el presidente de la República, una tercera parte de la Cámara de Diputados, una tercera parte del Senado y toda persona que tenga un interés legítimo y jurídicamente protegido. Hay que llamar la atención cómo ambos textos, el de la Constitución y el de la ley, hablan de interés jurídico y legítimamente protegido. Porque en materia constitucional se modifica la noción clásica del interés, además de legítimo y jurídico, sobre todo, si es personal, que es lo que plantearía la discusión. Pero tenemos que partir de ciertos principios generales, ya porque están expresamente en la Constitución o en el bloque de constitucionalidad, o ya porque lo subyacen de manera implícita, y por eso existe un principio de interpretación constitucional que habla de la existencia y la interpretación de normas fundamentales
más allá del texto formal de la Constitución. En tal sentido, hay que partir primero. Es de la esencia y naturaleza del Estado democrático, social y constitucional de derecho, la democracia como un valor esencial como sistema político y forma de gobierno. De ahí resulta entonces que el Estado constitucional de derecho se ha de caracterizar por la democratización de sus instituciones y de sus funciones, entre ellas la función jurisdiccional. Así entonces se dice que el Tribunal Constitucional es un tribunal del pueblo, es un tribunal ciudadano. Pero también, ya expresamente como en la Constitución de Venezuela, o ya implícitamente como en la nuestra, los primeros defensores de la Constitución, como deber, por su calidad, son los ciudadanos, que además de defensores, garantes y guardianes de la Constitución, tampoco pueden ser obligados a estar sujetos a una situación de hecho o de derecho que vulnere la Constitución, que desconozca su supremacía, desconozca su integridad y su eficacia. Por lo tanto, mi opinión es que dado que estamos frente a un interés difuso por las razones que hemos dado, no solamente el presidente de la República y la parte alícuota atribuida legal y constitucional y legalmente a un grupo de la Cámara de Diputados y del Senado, al añadir que basta un interés legítimo y jurídicamente protegido sin ninguna otra condición, cualquier persona que así lo tenga, estamos frente a una acción popular, actio populi, actio abierta, y por tanto todos los ciudadanos, en tanto que son garantes y guardianes de la Constitución y no obligados a estar sujetos a situaciones que la vulneren, pueden acceder y demandar ante el Tribunal Constitucional, tienen el interés legítimo y suficiente y por tanto constitucional y legalmente legitimada para actuar en consecuencia frente a una omisión legislativa en el caso. Magistrado, nos preguntamos, por ejemplo, los legisladores de la República Dominicana actuales, tal como usted dijo en el introito de este programa, tienen años, casi una década, y no legislan cuando están obligados a hacerlo. Leyes que tienen que ver con lo que es la consolidación de la democracia de la República Dominicana. Nos preguntamos, ¿cuándo se inicia el plazo para intentar, para accionar en inconstitucionalidad por omisión? ¿O cuándo se vence este plazo? Por ejemplo, se va a cumplir 10 años para la ley sobre la iniciativa de referéndum, para la acción popular, y no se hace nada. ¿Y el plazo? Al respecto, de manera general, a nivel internacional, sobre todo en sistemas como el alemán, el español y los sistemas de la Europa continental, al igual que en nuestro país, hay un silencio tanto doctrinal como legal o legislativo y jurisprudencial en cuanto al plazo para el ejercicio de la acción al respecto. En el ordenamiento mexicano, en algunos estados, se establece un plazo, como es en Chiapas, que la Constitución estatal establece un plazo de 30 días. En los demás estados y a nivel federal no existe ningún plazo al respecto. Y por tal razón, en algunos estados y a nivel federal se admite que el plazo aplicable sería el mismo de la acción abierta en tal sentido.
donde se admite la acción en controversia constitucional, el plazo para dicha acción, y donde se admite la acción de control directo, el plazo para dicha acción. Pero en estados como Quintana Roo, Tlaxcala y Coahuila, que no existe plazo alguno, la acción puede ser interpuesta en cualquier momento. Y la doctrina, de manera muy racional, razonada y razonable y muy bien fundamentada, dice: transcurrido el plazo donde él es establecido, interpuesta la acción fuera del mismo, se consumaría y se mantendría de manera permanente esa situación grave e inconstitucionalmente irregular, estaría sujeta la salvaguarda y la acción contra la infracción a la Constitución en cuanto a salvaguardar y proteger, garantizar su supremacía, su integridad, su aplicación, su vigencia a un plazo. Entonces, por lo tanto, ante la omisión legislativa en nuestro país, ante el silencio legislativo, nuestra posición es que por la naturaleza y la gravedad del asunto, en cuanto al desarrollo institucional de la República, en cuanto al desarrollo institucional del Estado Dominicano como un Estado constitucional, social, democrático y de derecho, es que la acción es imprescriptible y puede ser interpuesta en cualquier momento por aquellos que están legitimados por la misma Constitución y por la ley al respecto. Excelente, excelente. Ahora bien, si tenemos claro cuál sería el órgano competente, ¿quiénes serían las personas que tienen la calidad y la legitimidad para accionar? ¿Qué pasaría con las sentencias evacuadas por el Tribunal Constitucional? ¿Qué tipo de sentencias serían estas? ¿Quién tendría la facultad legal para hacerla cumplir frente a un órgano tan poderoso como sería el legislativo? Mira, ese asunto yo lo sobreseería porque luego en la parte del tema va a ser ampliamente desarrollado, porque amerita otro programa, porque el tema lo amerita en razón de su importancia, la profundidad que reviste. Y preferiría mantenerme en cuanto al asunto de los plazos y en cuanto al asunto de la legitimación, porque, por ejemplo, tenemos que conocer en detalle cómo se maneja, sobre todo en el sistema mexicano, la cuestión de la legitimación. Y te vas a encontrar que en algunos estados, como el estado de Quintana Roo, pueden accionar solamente, tienen calidad, el gobernador estatal y cualquier ayuntamiento. Pero ya en el estado de Veracruz, te vas a encontrar que son legitimados el gobernador estatal, una tercera parte de los miembros del órgano legislativo y una tercera parte de los ayuntamientos. No, una tercera parte de los ayuntamientos y del ejecutivo. Y en el estado... Escúchame, pero ¿por qué los ayuntamientos y el gobernador? ¿Por qué los ayuntamientos y el gobernador? Porque son los órganos públicos calificados según la Constitución, pero que es una posición muy criticable, lo que tendrían solamente el interés. Entonces te va a encontrar que, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala tienen interés para accionar el gobernador estatal, una tercera parte de los ayuntamientos
y una tercera parte de los miembros del órgano legislativo. Pero te vas a encontrar que, por ejemplo, en el estado de Chiapas, la cuestión es más amplia. Allí permiten que pueda accionar tanto el gobernador estatal como cualquier funcionario o autoridad pública estatal o municipal y cualquier ciudadano siempre y cuando resida en el estado. Entonces, la más amplia y completa, la más democrática, era del estado de Coahuila, donde permite, primero, el legislador estatal, un 10% de los miembros del órgano legislativo, un 10% de los consejos edilicios y ayuntamientos, pero también pueden actuar los particulares a través de los órganos protectores de los derechos fundamentales e incluso los partidos políticos en cuestiones electorales. La crítica, la inquietud que tú planteas es real. ¿Por qué? No solamente se estaría contradiciendo el espíritu de la Constitución y lo que acabamos de decir, de que de manera expresa o implícita ningún ciudadano puede ser forzado a soportar los efectos de una situación contraria a la Constitución, y que además por esa razón son los primeros llamados como un deber cívico a ser los defensores, los guardianes de la Constitución. Magistrado, le vamos a dar la gracia, y la parte que tiene que ver con la sentencia que pudiera evacuar el Tribunal Constitucional la trataremos en otra ocasión. Siempre usted sabe que este programa es suyo, ya es parte de él. Cuantas veces sea necesario y tú lo consideres, aquí estaremos. Así es. Y a ustedes, amigos televidentes, no se pierdan el próximo fin de semana el toque de queda nacional e internacional, único programa jurídico del país. Abogado, justicia y sociedad.